Buenas tardes, Bernardo. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos permiten llegar hasta sus hogares para poder contarles algo de lo que fue Tinguindín de 1942, podríamos decir hasta 1960, que más o menos se remonta a esta época, la historia que voy a platicarles de Tinguindín. En ella voy a hablar un poquito de mí, de mi niñez, pero no crean que voy a platicar mi vida, sino simple y sencillamente voy a platicarles cómo era Tinguindín en aquel entonces. Lo que yo diga que yo hice o que yo fui es solamente el reflejo de toda la sociedad de Tinguindín. Vamos a empezar pues a recordar que aquí Tinguindín, a pesar de su belleza, porque Tinguindín entonces era muy bonito. ¿En qué forma era bonito? Pues era un pueblito pequeño, con pocos habitantes, y en realidad pues era un paraíso aquí Tinguindín. Había mucha agua, bastante agua. El Charápite arrojaba, yo creo más o menos como unas 10-12 pulgadas de agua todo el año, no se agotaba. Recordamos aquellos manantiales que había en la Tarjea, que le llamamos, de donde se tomó el agua para meterla, entubarla y que fuera el agua potable por muchísimos años. Después podemos recordar las Carícicuas, otro manantial muy grande, muy bonito. Y qué decir de la Chemba. La Chemba era algo fabuloso. Desgraciadamente todos estos ojos de aguas han venido reduciendo su caudal a un extremo que tenemos una necesidad tremenda aquí en Tinguindín. No vamos a olvidar también los manantiales que salían acá para el lado del Río Muerto, el famoso chorro, ese baño que nos servía de paseo. Era una romería la que se hacía cada 8 días en ese potrero. Recuerdo yo también el ojo de agua que salía en el potrero que era de la señorita Pepa Vargas. Salía a medio terreno allí un borbollón de agua muy bonito. Había un chorrito también ahí que acudía la gente a bañarse, un chorrito profesional, más bien provisional, que hacía la gente con un pedazo de hojalata y allí se bañaba la gente. Y qué decir del rancho de don Casimiro Palafox, allá para el río Guaquián, algo sensacional, algo que personas como yo que vivimos aquella época no podemos olvidarla. Hablaba en un momento dado de lo que era el Río Muerto. El Río Muerto se convirtió en un balneario realmente popular, porque ahí cada 8 días había días de campos. Era una pinera que llegaba hasta el borde del río, y allí donde hay una curva para el tanque que le llamábamos el tanque de Juan Esteban, estaba otra pinera muy tupida, y allí acudía la gente a ir a divertirse. Qué bonitos eran aquellos juegos que practicaban nuestros antepasados. ¿Por qué eran bonitos? Porque aparte de ser divertidos, eran muy sanos. Yo recuerdo aquellas jugadas que hacían de los viudos. Los viudos consistían en que se ponían 20 o 30 parejas, el hombre detrás de la mujer, y se metía una persona, un muchacho o una muchacha que era el viudo, se metía al centro
y le daban una flor de ahí del campo, porque cómo había de flores. Entonces, pues esta persona empezaba a hacerle señas a las muchachas o a los hombres, en caso de que fuera muchacha la que estuviera en el centro, y aquel que lograra escaparse, pues como castigo tenía que pasar, la pareja que se quedaba sola, tenía que pasar al centro, y esta era la diversión de este juego. Además, que había también otro que se llamaban Juaniquillo. Se formaban unas filas grandísimas y pues allí cantaban una cancioncita que decía, no recuerdo ahorita, pero era muy divertido aquello. Había otra que se llamaba Ojos a la Vela. Hacían una rueda grande y con un rebozo, porque entonces se usaba el rebozo. Era una prenda muy bonita que lucían las muchachas entonces, el rebozo. Pues más bien las identificaba como michoacanas, como mexicanas que eran, porque era un símbolo el rebozo en la mujer. Muy guapas ellas todas. Bien, pues le hacían un nudo en la punta a ese rebozo y una persona empezaba a dar vueltas y decía ojos a la vela y manos por detrás. Las manos iban hacia atrás y en la cintura y nadie tenía que distraerse. Aquel que se distraía, pues le daban un guamazo con el rebozo. Además que esta persona que andaba afuera, pues en un momento dado iba y le dejaba el rebozo a alguno que, pues a quien fuera de los que estaban ahí jugando. Entonces ella corría y se metía al lugar que aquella persona dejaba y él seguía pues dando vueltas la otra persona y siempre con la vista clavada al centro de la rueda que se hacía. Era algo bonito todos aquellos juegos. Después, pues los hombres, sobre todo aquellos de una posesión económica desahogada, pues ponían gallinas en el paderón del tanque del Río Muerto, ahí donde se bañaba el balneario, y pues ahí las blanqueaban, se llamaba blanquear, las ponían de a puntería, y ahí se divertían, pero muy sanamente todo aquello. Era muy entretenido